Esta noche, Desde las Cámaras, avanzan en el Senado los conversatorios para analizar la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la iniciativa estadounidense de imponer impuestos a las remesas enviadas por los migrantes, y también hablaremos con el diputado federal Miguel Ángel Monraz, quien es presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Los conversatorios para analizar el contenido y el impacto de la propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión continuaron esta semana en las instalaciones del Senado de la República. Hasta ahora, académicos, expertos y representantes de organizaciones gremiales han coincidido en la necesidad de modificar a fondo esta iniciativa. Recordemos que la propuesta de reforma estuvo a punto de ser aprobada en el Pleno del Senado antes de concluir el pasado periodo ordinario de sesiones, pero ante la presión de la opinión pública se abrió un espacio para llevar a cabo un análisis más profundo. Es así que hasta el 22 de mayo, el Senado de la República continuará recibiendo opiniones de expertos antes de ser discutida en un eventual periodo extraordinario de sesiones. Confiemos que la apertura mostrada se ve reflejada en la construcción de una mejor propuesta que garantice un marco legal con respeto a la libertad de expresión y certidumbre jurídica para todos los sectores sociales. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. La Comisión Permanente sesionó este miércoles en las instalaciones del Senado de la República. Veamos cuáles fueron los temas de mayor relevancia que se abordaron. La Comisión Permanente inició su sesión con 1 minuto de silencio y 1 minuto de aplausos. Como es de su conocimiento, el día de ayer, 13 de mayo, sucedió el sensible fallecimiento de José Mojica, conocido como Pepe Mojica, quien presidió la República Oriental de Uruguay de 2010 al 2015. Un líder social, un político, un ser humano extraordinario, considerado el jefe de Estado más sencillo. Además, los legisladores mostraron su desacuerdo por un proyecto de ley propuesto por el Congreso estadounidense para imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían los migrantes a México. Los legisladores hicieron referencia al riesgo de una doble tributación. Todos los trabajadores en Estados Unidos, como se ha dicho, pagan impuestos. Y no podemos aceptar esta doble tributación. Este Senado ha hablado con una sola voz para apoyar a los migrantes. El grupo parlamentario del PRI lo ha hecho siempre de manera contundente y de manera muy puntual. Además, desde la tribuna de la Comisión Permanente, los legisladores hablaron de las afectaciones en los bolsillos de millones de familias. Desde Acción Nacional reiteramos nuestro desacuerdo con la iniciativa, ya que representaría un golpe injusto con graves implicaciones sociales y económicas para millones de familias mexicanas. Alzamos la voz con firmeza, con mucho respeto a la soberanía de nuestros pares legisladores, pero lo hago en defensa del esfuerzo de las y los migrantes mexicanos. Los datos oficiales señalan que en 2024 en México las remesas representaron 44.4% del total de las divisas que ingresaron al país. Los números son contundentes al destacar que en este año se recibió 64.745 millones de dólares por remesas, que es el 2.3% más al respecto del 2023. En 2024, 37.7% de las remesas enviadas a México se recibieron principalmente de los estados de Michoacán, de Guanajuato y Jalisco, entre otros. Jalisco, mi estado, es un gran receptor de remesas, lo cual afectaría de manera significativa a nuestras familias. Desde Movimiento Ciudadano, por supuesto que expresamos nuestro total rechazo a esta terrible medida, una medida unilateral, autoritaria e injustificada.
Injustificada porque afectará el bolsillo de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos. Mexicanos que con mucho esfuerzo y sacrificio trabajan en la economía estadounidense para sobrevivir y sacar a sus familias adelante. La declaración de que se graven las remesas tiene un severo impacto, no solamente económico, sino sobre todo humanitario y político. En primer lugar, no cuenta con una base legal. El hecho de que se grave a las remesas a los migrantes constituye un acto de discriminación sin precedente en la historia norteamericana, sin precedente. En un país construido precisamente por las migraciones, en un país engrandecido por las migraciones, hoy justamente se señala, se estigmatiza y se le pone una condena económica a quienes, contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, también quieran contribuir con la economía de sus familias. Los conversatorios que buscan enriquecer la propuesta de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión continuaron esta semana. Nuestra experta Alicia Salgado nos tiene el análisis de los temas que ahí se discutieron. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Amigos de la audiencia, bueno, después de 2 sesiones de los conversatorios que se han establecido en el Senado de la República con la participación de diversos representantes de las industrias de telecomunicaciones, radiodifusión, tecnologías de la información y plataformas digitales, hay que decir que ha sido una concurrencia muy importante. Se ha llegado a algunos consensos. El senador Javier Corral aseguró que esta ley va a tener algunos cambios, se construirá un nuevo articulado, acorde también con el régimen constitucional y con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El artículo 21 particularmente, o 18 también del TEMEC, que es clave para que puedan coincidir, sobre todo ante el cambio estructural que se ha hecho de eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sentar condiciones parejas de competencia entre el sector público y privado. Hay muchas dudas y decían que iban a terminar con un gran dictamen, ya no pasará como estaba en un primer momento. Entre los cambios que ayer afloraron, y me parece que esto hay que dejarlo pendiente, te digo que entre los cambios que se están anunciando es una nueva redacción al artículo 57 de la reforma de telecomunicaciones, en el que se le otorga al Estado la posibilidad de autoasignarse espectro o a concesiones comerciales. Este punto es importante porque no solamente le da toda la posibilidad a una sola persona, al titular de la agencia digital, de revocar las concesiones sin un proceso específico establecido para ello, sino también de autoasignarse concesiones comerciales. Expuso, yo creo que esta es la parte más importante, según Jorge Luis Pérez Hernández, el coordinador nacional de infraestructura digital de la Agencia de Transformación Digital, dijo que esta entidad no busca competir o excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, pero en parte este ha sido uno de los puntos pues cruciales para definir el pago anual de los derechos por uso y explotación de las bandas de frecuencias radioeléctricas y entender que el costo de la infraestructura, a veces la inseguridad es lo que hace que no tengas la cobertura social ni la calidad de la cobertura que requiere nuestro país. Es temas relevantes que irán despejándose en los siguientes conversatorios, de los cuales estaremos atentos aquí desde las cámaras. Yo pongo este tema bajo la lupa en este día. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Dentro del panorama legislativo que depara la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encuentra el destino de la nueva ley de telecomunicaciones, que ha provocado una gran discusión a nivel nacional, ya que pone límites a la libertad de expresión. De este tema
que centra la narrativa de los partidos opositores y que seguramente estará impregnada en el proceso electoral del próximo 1 de junio, tanto en el Poder Judicial como de las alcaldías de Veracruz y Durango, nos platicará la senadora por el PRI, Carla Toledo Zamora, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. Pues mira, yo te platico, creo que ha sido a la vista de todos, ¿no? La bancada del oficialismo le encanta sacar iniciativas a vapor, les encanta también hacer fast track rapidísimo. Ahora se quieren sacar ya las iniciativas sin que pasen a comisiones, dispensando que porque son iniciativas preferenciales, porque vienen de presidencia. Pero la realidad es que las iniciativas que vienen de presidencia, aquí los coordinadores de esos grupos parlamentarios que hoy son del oficialismo, obviamente Morena y sus aliados, ellos lo único que hacen y buscan, la realidad es modificar a favor de ellos, porque no han respetado lo que ha presentado la presidenta como tal, ¿no? Y lo habíamos visto ahorita en varias reformas, la vimos en la de nepotismo y no reelección, ¿no? Que al final del día ella manda una iniciativa pidiendo que de plano desapareciera eso, y aquí, bueno, hicieron sus acuerdos ahí con sus aliados hasta que sacaron la votación y no les importó la iniciativa real que envió el Ejecutivo. Entonces ahí habla de que hay problemas muy graves dentro de esa bancada mayoritaria y que no nos deja y no nos permite avanzar como legisladores aquí en el Senado de la República y mucho menos en México. Yo te podría decir que casi todo fue negro. A mí me da mucho gusto cosas importantes, pues como el tema de jóvenes construyendo el futuro, pues obviamente es un tema que se avaló aquí, lo sacamos por unanimidad, lo apoyamos, porque pues esos son pues reformas que al final del día van a favorecer a nuestros jóvenes, ¿no? Pero te podría decir muy pocas realmente de lo que vimos que a Morena le interesó. Y nosotros en el PRI siempre hemos desenmascarado, porque a nosotros sí nos gusta leer, estudiar, analizar qué es lo que va a estar bien y bueno para México. Y lo vamos a apoyar siempre que sea así. Pero tampoco podemos permitir que Morena siga mintiéndole a los mexicanos, porque la realidad es que quiere callar no solo las voces de los mexicanos en las plataformas digitales como el Facebook, el Instagram, el TikTok y todas estas redes sociales, sino también quiere coartarnos el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Si nosotros en el PRI no hubiéramos alzado la voz y se hubieran sumado otros grupos parlamentarios de oposición, esta reforma hubiera pasado. Y que pues, la gente no está enterada, porque en su discurso ellos dicen una cosa, pero en la realidad plasmada en papel presentan otra. Y querían agarrarse de que porque no querían que los extranjeros vinieran a México, y en eso estamos de acuerdo en el PRI, y así hicieran su publicidad, pues siempre denigrando a los mexicanos. Por supuesto que eso no lo vamos a permitir, que la injerencia extranjera venga a promocionarse en nuestro país y hablando mal de nosotros. Ese era en su discurso, pero cuando nos llega la iniciativa y la revisamos, porque nosotros sí leemos y revisamos en el PRI, pues nos damos cuenta que no solamente es eso, sino que quiere coartar nuestra libertad de expresión. Yo pienso que este periodo extraordinario puede venir en junio, no en mayo, como decía inicialmente Adán Augusto, porque ellos no quieren, acuérdate que vienen elecciones en Veracruz, en el estado de Durango. Entonces, probablemente van a esperar a ver cómo van los resultados de las elecciones y decidirán si hacen o no el periodo extraordinario en junio, como se tiene previsto a mediados de junio. Es una reforma que en el PRI estamos totalmente en contra, no solo con las modificaciones al artículo 109, que es la única propuesta que quiere modificar Morena, si es que la modifica, sino hay otros artículos importantes, el 6, el 8 y todo, donde involucra a otras personas como los medios de comunicación, los youtubers y todas estas personas que ahora se dedican a ese tema, ¿no? Es claro que habrá un periodo extraordinario de sesiones después de las elecciones. Y como dice la senadora Carla Toledo, que hay coincidencias para evitar que mensajes lleguen de otras naciones y se divulguen como publicidad o propaganda en territorio nacional, afectando la estabilidad de la sociedad mexicana. Ahí hay coincidencias entre el oficialismo de Morena y la oposición, pero esto no puede ser pretexto para impulsar reglas que coarten la libertad de expresión o se conviertan en amenazas contra los medios de comunicación en Internet, redes sociales, radio, televisión. La libertad ante todo.
Vamos a un corte y regresando hablaremos con el diputado federal Miguel Ángel Monraz, quien es presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Yo espero que tengamos un periodo extenso de escuchar a profesionales, de escuchar especialistas, de escuchar a la sociedad civil. Los conversatorios terminan la semana que entra en el Senado. Nosotros en la Cámara de Diputados estaremos escuchando a diversos organismos, a universidades públicas, especialistas. Nosotros lo estamos haciendo con toda seriedad, no solamente escucharlos, sino atender lo que mejore y profesionalice a los medios públicos y privados. Por la Universidad de Guadalajara es abogado. Miguel Ángel Monraz Ibarra es nuestro invitado. En la Cámara de Diputados preside la comisión que atiende los temas de radio y televisión y hablará de los foros en materia de telecomunicaciones que antes él impulsara y que ahora el Senado aprobó para que a través de conversatorios se encuentren soluciones. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom el diputado federal Miguel Ángel Monraz, que es presidente de la Comisión de Radio y Televisión. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio. Gracias, diputado. A lo largo de estas semanas, incluso antes de que el Senado de la República impulsase una serie de foros en materia de telecomunicaciones, usted está impulsando unos conversatorios para discutir esta iniciativa. Platíquenos cuál es la propuesta y qué ha sucedido a lo largo de estos conversatorios. Mira, efectivamente, antes de que se presentara la propuesta del gobierno federal y con la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el IFT, nos dimos a la tarea de dialogar con organizaciones de la sociedad civil, con la CIRT, dialogamos, por supuesto, también con el gobierno federal para ir definiendo qué modelo de telecomunicaciones y radiodifusión podríamos esperar para nuestro país. Con el paso de los meses le fuimos dando forma a estos diálogos, invitamos de manera formal, vía escrito, a las distintas organizaciones, a las universidades, para ir aterrizando una propuesta que pudiera fortalecer a los medios de comunicación privados, a los públicos, respetando principalmente la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a más y mejores contenidos para las familias mexicanas, buscar que las familias mexicanas tengan mayor accesibilidad a medios como el Internet. Así nace el diálogo hace meses, así nacieron las mesas y los foros temáticos antes de que el gobierno federal presentara una propuesta. Desafortunadamente el gobierno federal parece que decidió no escuchar a la sociedad civil, a los expertos, para hacer una propuesta que realmente fortaleciera los medios de comunicación. Hoy hemos visto en estas últimas semanas... En comisiones se aprobó la propuesta original que incluía el artículo 109, que era la censura. Habrá que esperar, porque todo el mundo se ha ido solamente en el sentido del artículo 109, que buscaba controlar lo que podrías decir tú en las plataformas, escuchar lo que se dice en las plataformas o lo que tú podías expresar. Pero no solamente es el artículo 109, la ley tiene muchísimos otros artículos que también pueden llegar a censurar, a controlar, y pasamos de un organismo autónomo, eso es lo principalmente preocupante, de un organismo autónomo colegiado, a que una sola persona, dependiendo del humor que se levante, que dependería de la presidenta de la República, del humor que se levante, pueda decidir si apaga o no el switch de una plataforma, si apaga o no el switch de un programa de televisión o de un programa de radio. Ya entendieron y ya el gobierno federal está dando pasos, como lo hizo hoy en la mañana, para retirar el artículo 109, para retirar el artículo 201, 202, modificar el artículo 210, pero yo quisiera que también leyéramos, por ejemplo, el artículo 65, donde dice que la agencia podrá de oficio, esa palabra de oficio, ¿qué significa para una persona todopoderosa con las atribuciones que le quieren dar a la agencia? La agencia podrá de oficio cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales
cuando lo exige el interés público. ¿Me podrías decir qué significa eso? Entonces, nos estamos yendo solamente con el artículo 109. Te leo otra fracción de las atribuciones de la agencia que ya habían sido declaradas inconstitucionales de la ley actual, que decía ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas, y te mandaba una fracción que tenía que ver con lo que se publica para los niños, para los menores de edad, que por supuesto hay que protegerlos, pero no solamente lo retoman cuando fue declarado inconstitucional y ahora pasó de ser precautoria con apercibimiento a hacer una suspensión inmediata. Entonces, no solamente es el artículo 109, hay muchos otros artículos o fracciones como los que te acabo de leer que también podrían buscar y controlar lo que se dice, lo que se ve en los medios de comunicación, no solamente en las plataformas. Hay una discusión en el Senado, pero hay que decirlo claramente, lo que quiso hacer el gobierno de la República, lo que quiso hacer la mayoría del Senado, era un albazo manipulador y perverso. Habrá que ver si finalmente lo que salieron a decir una mañana se ve realmente reflejada en la minuta que se pretende aprobar, Diputado, cuando no sabemos en el Senado. ¿es esta una ley que se pudiera sumar a la ideología de este gobierno? Así es la ley censura, así se le tiene que llamar, la ley censura que pretende controlar lo que ves, lo que escuchas y lo que dices. Modifican también la ley del amparo para que tú no puedas defenderte de manera efectiva. Entonces, si es un gobierno manipulador, un gobierno regresivo en todas sus palabras. Y esta ley es la famosa ley censura. Que nos aleja cada vez más de la democracia y muchos ciudadanos ni cuenta se dan. Diputado, también se incluye el artículo 210 en donde se elimina cualquier intento de publicidad de parte extranjera en nuestro país. Mira, están echando reversa al 201 y 202, que por ahí hablaba que cualquier empresa extranjera, y hay convenios con las empresas locales y las mismas empresas públicas, que tendrían que avisar con 15 días de anticipación lo que quieren transmitir. Imagínate lo problemático que es decir eso. Lo que quieren hacer es controlar, o sea, tenemos que, por supuesto, regular. Entonces, ya echaron reversa o pretenden hacer reversa con el 201, 202 y quieren corregir el 210, pero lo están corrigiendo mal porque siguen controlando, por supuesto, el derecho a la información que tenemos los mexicanos de saber lo que está pasando en el mundo, lo que opinan otros países de lo que estamos haciendo, dejando de hacer los gobiernos mexicanos, municipales, estatales o el gobierno federal. Es manipulación perversa. Entonces están modificando lo que está haciendo ruido, como era el 109, como era el 201, 212, 210, pero hay muchos otros artículos como los que te leí hace un momento que controlan la libertad de expresión, que controlan la libertad de competencia de quienes quieren ejercer esta profesión, como muchos de los comunicadores como tú, para expresar lo que está pasando en nuestro país. Entonces, el gobierno está cerrando las puertas a la libertad que tú puedas expresarte, a la libertad que tú puedas conocer el derecho a la información de lo que pasa en el país. Y lo está haciendo desafortunadamente desapareciendo instituciones autónomas, cortando la libertad de las familias mexicanas y empoderándose, por supuesto, de las distintas instituciones. Ya tienen el Congreso Federal con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tienen el gobierno federal, pero quieren callar todas las voces que no piensan como el gobierno federal y están ideologizando, están utilizando, por ejemplo, medios públicos como el Canal 11, que deberían de ser organismos para informar, para ideologizar, para mandar el pensamiento del gobierno, y esos son espacios que tienen que ser utilizados para informar. Diputado, ¿qué se espera para la discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa? Ahorita están en periodo de receso, están trabajando las comisiones, están los conversatorios. ¿Puede haber un periodo extraordinario o nos esperamos hasta el siguiente periodo ordinario que empezaría en septiembre? Mira, la marca de este gobierno es hacer las cosas con prisa y mal. Hacer albazos, perversos, manipuladores para aprobar cosas que después se dan cuenta que las hicieron mal simplemente por su perversión para coartar las libertades y los derechos de las familias. Yo espero que tengamos un periodo extenso de escuchar a profesionales, de escuchar especialistas, de escuchar a la sociedad civil. Los conversatorios terminan la semana que entra en el Senado. Nosotros en la Cámara de Diputados estaremos escuchando a diversos organismos, a universidades públicas, especialistas. Nosotros lo estamos haciendo con toda seriedad, no solamente escucharlos, sino atender lo que mejore y profesionalice a los medios públicos y privados. Esperamos que el gobierno, como lo ha estado haciendo en algunas ocasiones, cuando reconoce algunos pequeños y grandes errores que ha tenido, corregir de fondo esta reforma. Yo apelaría a que la retiren,
a que puedan ser consultados realmente especialistas, que puedan ser consultados las comunidades indígenas que están obligadas y han sido olvidadas en esta reforma. Y no estamos discutiendo cosas tan importantes como el espectro, es el espectro más caro del mundo. No estamos discutiendo cómo vamos a combatir a las radios piratas, que son espacios que son controlados por la delincuencia organizada y que compiten de manera desleal contra aquellas estaciones de radio que compiten y pagan sus concesiones y pagan sus contraprestaciones, y pues no nos están diciendo cómo vamos a regular y controlar eso. Para finalizar, para las personas que nos están viendo, que les interesa seguir viviendo en un país democrático sin censuras, ¿dónde pudieran ver cómo se desenvuelven estos conversatorios y las conclusiones que se llegan? En el canal del Congreso han quedado grabadas cada una de las pláticas, las charlas, los foros, las mesas temáticas que hemos tenido con especialistas. Ahí pueden, por supuesto, escuchar, pero pueden hacernos llegar sus observaciones. Tenemos que alzar la voz para defender la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a los derechos humanos, el derecho a tener mejor conectividad. El gobierno lo que quiere es controlarnos. Hay que alzar la voz. Queremos un gobierno fuerte al servicio de la gente, no un gobierno fuerte para controlar nuestras libertades y nuestros derechos. Tenemos que alzar la voz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, el diputado Miguel Ángel Monraz, quien es presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Gracias, a sus órdenes y estaremos al pendiente. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.